Buenas tardes, mi nombre es Jaime Rodríguez, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la cátedra de Obligaciones 4. Esta tarde vengo a hablarles sobre la culpa y fuente de las obligaciones. Primero vamos a definir lo que es la culpa. Primero vamos a definir qué es la culpa y podemos decir que es cuando el autor conoce los daños que pueden ocasionarse con un acto suyo, pero confió imprudentemente en evitarlos. O cuando el autor no prevé el daño que puede causarse con un acto suyo, pero ha podido preverlo, dado su desarrollo mental y los conocimientos de los hechos. Para que exista la culpa, la persona tiene que haber incurrido en un acto imputable, debe tener conciencia de haber actuado mal, de haber actuado con discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es saber apreciar entre lo que está bien y lo que no está bien. Esta culpa se clasifica en tres: culpa grave, culpa leve y culpa levísima. La culpa grave, hablamos cuando se empleó el debido cuidado en la labor que se ejecutaba o en el negocio ajeno que se encomendó, es decir, que no se empleó el cuidado que aún las personas negligentes emplearían. La culpa leve, esta clase de culpa la encontramos que hubo descuido o falta de diligencia en el giro ordinario de los negocios por parte de la persona, pues se deben administrar los negocios como buen pater family o buen padre de familia. La culpa levísima hace referencia a la falta esmerada de diligencia que debería emplear un hombre en el cuidado de sus negocios. La culpa. En la mayoría de las doctrinas y la jurisprudencia contemporánea conciben la culpa como una conducta en la cual no incurriría una persona normalmente diligente y prudente, ya que no se le puede exigir a nadie ser perfecto, como lo sería un pater family. Y si la comparamos con nuestro ordenamiento jurídico, no debe ser igual, no deja de ser igual. ¿Qué es la apreciación de la culpa? Esto lo vamos a referir con un ejemplo. Comparamos la actuación de un hombre normalmente diligente y prudente. Es el caso de socorrer a una persona que se está ahogando. Para el salvavidas es su obligación, ya que ese es su trabajo y para eso está entrenado. Para una persona que no sepa nadar, indudablemente pues que no podrá socorrer a la persona ahogándose. Y para una persona que sepa nadar, no es que está en la obligación, sino que debería socorrerlo, pero nadie no va a entrar en culpa si no lo hace, mientras que el salvavidas sí acarrearía una culpa. Fuente de las obligaciones. Las definimos como la principal fuente de las obligaciones. ¿Cuál es el hecho ilícito? El daño producido por una persona por su culpa o por el hecho de las cosas y personas que tenga bajo su mando. Abuso de derecho. Es la posibilidad de causar un daño a otro en el uso pleno de un derecho subjetivo. En la sociedad individualista no se puede concebir el ejercer un derecho, se puede incurrir en responsabilidad, mientras que en la sociedad donde impera el principio de solidaridad constituye un valor fundamental, donde se sacrifica el individualismo por el bienestar colectivo. Como ejemplo, pondríamos que el propietario de una finca, que para aprovechar su espacio para la siembra debe remover cierta cantidad de tierra, lo que forma una pared con la finca de arriba, por lo que necesita hacer un muro, y el vecino de la finca de arriba, en su pleno derecho, se niega a que coloque los anclajes en la parte de abajo de su terreno. Esta pared se derrumba y le ocasiona un daño al propietario de la finca de abajo, por lo cual él pide ser indemnizado. Enriquecimiento sin causa. Es aquel donde hay un desplazamiento de un bien o valor a otra persona sin causa justificada, donde no se persigue sino corregir dicho desplazamiento de patrimonio y se tiene que indemnizar a lo que haya recibido el enriquecido. No se trata de responsabilizar a quien se enriqueció, no hay víctima ni hay un daño,
sino simplemente un desplazamiento de patrimonio. Y al no haber voluntad, ni culpa ni daño, solo se mira el aspecto de transferencia de patrimonio. Y por eso se estila que es una fuente neutra de obligaciones. Un ejemplo de este enriquecimiento sin causa puede ser que una junta de condominio le pide a su administrador depositar a la cuenta de la junta de condominio un depósito de cierta cantidad de dinero mientras se verifica su actuación como administrador. Y luego de verificar y aprobar su memoria y cuenta, estos no le quieren regresar el dinero. Aquí se enriquece la junta de condominio sin ningún tipo de causa porque no tenía ninguna deuda. Pago de lo indebido. Esta ocurre cuando una persona denominada solvens es la persona que paga la obligación, o sea, que paga el porqué de la obligación. Efectúa un pago, ya sea en especie o en dinero, a otra persona llamada accipiens. El accipient es la persona que recibe el pago de esa obligación, sin tener una causa que justifique o legitime el dicho pago. Una de las diferencias entre el pago indebido y el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa es que el primero supone la existencia de un pago, es decir, el solvens entregó cierta cantidad de dinero o una cosa al accipiens como cumplimiento de la obligación, que no existe. Y el segundo, es decir, el enriquecimiento sin causa, es solo el desplazamiento de un patrimonio que no está vinculado a un pago. Para que la acción de pago indebido ocurra, deben pasar dos aspectos: haber hecho un pago y la ausencia de causa del mismo. Es el típico caso de la esposa que cancela una deuda de su esposo sin saber que éste ya la había cancelado. Hay las dos condiciones: el pago y no hay causa para tal pago. Fuente de las obligaciones en el Código Civil venezolano. Entre las fuentes de los artículos que nos regulan las obligaciones tenemos los artículos 1178 y 1179 del Código Civil, que nos establece el pago de lo indebido. El artículo 1184 del Código Civil, que nos establece el enriquecimiento sin causa, y el artículo 1185 que nos establece el abuso de poder. Acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento voluntario o culposo. Es la inejecución, o sea, dejar de hacer. Inejecución de la obligación motivada por un obstáculo o causa que se considere por el legislador imputable al deudor. Este incumplimiento puede ser total o parcial, dependiendo de su forma, pero es aquel que ha manifestado el deudor sin una causa justificada. Es decir que dejó de cumplir su obligación.